versículo 12 al 15. Vamos a leer allí la palabra de nuestro Dios para tomar este pasaje como base de la enseñanza de la palabra del Señor en esta mañana. Yo voy a leer para todos. Ustedes, los que tienen ahí a su mano la Biblia, van a constatar lo que dice la palabra, y lo que no, pues podemos leer acá en la pantalla del video win. Ahí podemos mirar lo que dice la palabra del Señor. Versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Yo quiero invitarles a estar atentos y con el corazón abierto a la palabra de Dios. Es una bendición muy grande poder escuchar el consejo de la palabra. El Señor dijo: bienaventurado el que oye, y bienaventurado los que leen. Amén. Las palabras de la profecía de este libro, y guarda las cosas que en él está escrito, porque el tiempo está cerca. Amén. La verdad es que cada día estamos más cerca de la venida del Señor, de su manifestación gloriosa. Y qué bueno poder estar preparados para ese momento, ese día, y así poder entonces viajar con el Señor, poder estar con Él en su gloria, que es lo más grande, lo más especial que cualquier ser humano puede añorar, y que eso es posible, porque para eso el Señor ha venido y ha hecho una obra muy grande, como dijo el apóstol Juan, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Bueno, vamos a considerar el pasaje que acabamos de leer. Está titulado Soportando las pruebas. El apóstol Santiago, en este pasaje que acabamos de leer, él trata de aclarar la importancia de soportar la tentación para poder recibir la corona de vida. Por eso dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Amén. Así que se trata de algo especial, de algo que vale la pena, porque allí está de por medio una corona que menciona allí la palabra, y dice que es la corona de vida. Sin duda, esa corona de vida a la que se refiere allí el apóstol es la salvación y la vida eterna.
Creo que es la corona más grande, más significativa, más importante, porque se trata de la vida eterna. Amén. No es un galardón que se pueda comparar con los galardones aquí terrenalmente. Hay personas que han logrado ganarse un premio, un galardón muy grande, tal vez de mucho precio, de mucho valor. Pero este galardón, esta corona que menciona la palabra aquí, es la corona de la vida eterna. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso comienza diciendo: bienaventurado el varón. Amén. No se está refiriendo solamente a los hombres, sino a todo aquel, sea hombre o mujer. Amén. Solo de que la palabra enfoca y dice bienaventurado el varón, pero no quiere decir con eso que está descartando o está haciendo a un lado a las mujeres. No, solo de que es la forma como el apóstol declara allí, pero esto es para todos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. Alabanzas al nombre de Jesús. Quiero que hablemos un poco acerca de lo que es la tentación, aunque allí hace mención de dos cosas: la tentación y la prueba. Primero dice el varón que soporta la tentación, y luego dice porque cuando haya resistido la prueba. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Tentación es sentimiento de atracción hacia algo prohibido. Sencillamente eso es, aunque puede ser que hayan otras definiciones de lo que es tentación, pero en una forma corta y sencilla podemos decir que tentación es sentimiento de atracción hacia algo prohibido. Amén. Aquí en este pasaje el apóstol está declarando, también procura explicar el origen de la tentación, lo que es en sí la tentación, el origen y lo que es en sí la tentación. Como dije, tentación es el sentimiento de atracción hacia algo prohibido. El verso 13 del pasaje que leímos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Creo que el apóstol es claro en la forma como está explicando este proceso de lo que es la tentación, porque según lo que dice allí la palabra, la tentación
no se origina afuera, sino que se origina en la persona, en nuestro propio ser. Por eso Él dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Amén. Dios prueba, mas no tienta. Amén. La Biblia dice que Dios probó a Abraham. Amén. Job fue probado. Y Dios nos prueba, permite que la prueba llegue para perfeccionarnos. Amén. Porque en medio de la prueba el creyente se aferra más a Dios. En medio de la prueba Dios es glorificado. Pero la tentación, el apóstol dice que Dios no tienta a nadie, ni tampoco Él puede ser tentado. Amén. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es atraído. Amén. Y seducido. Lo que indica de que todos, como seres humanos que somos, en este cuerpo, en esta carne, está la concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Apetito o deseo desordenado de placeres, codicia ilegítima y desordenada. Eso es concupiscencia. Y que cada uno la tenemos. Eso es lo que dice el texto. Sino que cada uno dice el verso 13, sino que cada uno es tentado cuanto de su propia concupiscencia. Yo quiero que leamos unos versos que nos ayudan a entender esta parte. Efesios capítulo 2, verso 1, dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Ahí la palabra de Dios está presentando la condición del hombre sin Cristo. Amén. Porque lo que el apóstol está diciendo es que el Señor nos dio vida eterna, es decir, nos salvó cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. El hombre en el pecado, la palabra de Dios lo presenta muerto. No muerto físicamente, pero espiritualmente sí, porque la paga del pecado es muerte. Pero el Señor nos dio vida cuando estábamos en esa condición. El verso dice: en los cuales, es decir, en aquellos pecados y delitos en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bendito el nombre del Señor. Esa era nuestra condición, ese era nuestro estado. Así que éramos cautivos por los deseos de la carne, por la concupiscencia que había en nosotros, y éramos por naturaleza hijos de ira, pero el Señor nos rescató. Amén. Quise tomar este pasaje para que miráramos lo que dice la palabra allí, porque pudiera ser que alguien dijera, bueno, pero si todos tenemos concupiscencia, entonces nadie se salva de caer en tentación. Pero es que la palabra declara aquí en Gálatas capítulo 5 verso 24, dice: pero los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mientras uno está sin Cristo, lo domina la concupiscencia de la carne, en una cosa o en otra. Sí, pero cuando uno llega a Cristo el Señor, cuando el Señor llega a nuestra vida, las cosas cambian. Mire lo que dijo el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, del verso 7 en lo adelante. El apóstol está presentando al hombre, al ser humano, como alguien que es víctima de la carne, de las pasiones de la carne. Bendito el nombre del Señor. Mire lo que dice en el verso 18 del capítulo 7. Dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén. Pero en el capítulo 8, en el verso 1, dice el apóstol: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén.
Aquí la palabra de Dios está presentando al pecado como una ley, es decir, como una fuerza que pretende dominar al hombre, al ser humano, y que esa es la naturaleza de esta carne. Amén. Porque también la Biblia es clara en decir que los deseos de la carne son contra el espíritu. Amén. Eso lo declara Gálatas capítulo 5. El verso 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Cuáles son los deseos de la carne o las obras de la carne? Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas son las obras de la carne, y eso es lo que la carne desea, lo que quiere. Dicho de otra manera, esa es la concupiscencia que está en la carne. Bendito el nombre del Señor. Pero estamos mirando esa gran diferencia y lo que dijo Pablo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, los que pasaron de aquel estado de cautividad por el pecado, por las pasiones de la carne, son libertados y trasladados a esa verdadera libertad en Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿A cuál Espíritu? Al Espíritu de Dios. Amén. Conforme a la palabra de Dios. Pero sigue diciendo: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Cuál es la ley del Espíritu de vida? Es decir, ese poder, esa fuerza del Espíritu Santo cuando llega a la vida del ser humano. Amén. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado o me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Cuando el Señor llega a la vida del ser humano, es libertado. Antes era cautivo de las concupiscencias de la carne, de los deseos de los ojos. El Señor nos liberta, nos transforma, nos hace nuevas criaturas. Amén. Para no ser esclavos de la carne, sino para vivir y andar conforme al Espíritu de vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Lo que quiere decir, apreciados hermanos y amigos, es que el hombre por sí mismo le es difícil e imposible tener ese cambio, es decir, por sus propios medios. Por eso dice: porque lo que era imposible el verso
3 del capítulo 8, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado. Amén. Cuando dice que Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, está hablando acerca de la manifestación de Dios en carne. Amén, porque Dios es espíritu, es invisible, es inmortal, pero para salvarnos a nosotros, para liberarnos de esa condición pecaminosa, Él se manifestó en carne. Como dice Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Dios, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a saber, al diablo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, al Dios manifestarse en carne, amén, dice en carne, en semejanza de carne de pecado. En semejanza de carne de pecado. No está diciendo que carne de pecado, sino en semejanza de carne de pecado. Una cosa es semejanza, otra cosa es igual. Amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Y a causa del pecado, es decir, que la razón de Dios manifestarse en carne fue por causa del pecado del hombre, porque el pecado era el que tenía al hombre subyugado, perdido y con rumbo hacia la condenación eterna, pero Él vino para salvarnos. A causa, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Cómo es eso de que condenó al pecado en la carne? ¿En cuál carne? Es decir, en el cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo, que fue el que sufrió. Amén. El que fue a la cruz. Y por ese sacrificio el Señor condenó al pecado. Dicho de otra manera, por medio de esa obra en la cruz, el que crea en el Señor Jesucristo y acepte el sacrificio de Cristo en su vida, el hombre es libertado de la esclavitud del pecado y trasladado a una nueva vida en Cristo el Señor. Gloria a Dios. Yo recuerdo, yo conocí el Evangelio a la edad de 19 años. Antes yo decía, es que yo no soy capaz de llevar el Evangelio, yo estoy muy joven. No, yo no soy capaz de vivir esa vida. Y para mí era como imposible yo poder ser cristiano porque me sentía incapaz. Pero el día que el Señor llegó a mi vida y obró en mí a través de su palabra, mi vida cambió. Y lo que antes yo veía imposible e incapaz de hacerlo, ahora yo comienzo a mirarlo diferente. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Claro, mi vida cambió y fui liberado de todo aquello que antes practicaba. Yo decía, no soy capaz de dejar esto, no soy capaz de dejar aquello, pero el Señor me libertó. Hay jóvenes que dicen, no, yo, joven, no soy capaz de vivir el Evangelio. Yo tengo que casarme primero. Pero es una forma del hombre mirar las cosas cuando está cautivo por el pecado. Pero cuando Dios obra y nos liberta, vemos que todo es posible en el Señor Jesucristo.
Alabanzas al nombre de Jesús. Y no solamente el soltero, otra persona puede decir, no, es que yo no soy capaz de dejar esto. Pero cuando Dios trata en la vida del hombre, el hombre deja todo. Alabanzas al nombre de Jesús. La persona es liberada. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, desde este punto de vista, nos dice la palabra de Dios, es posible entonces que el cristiano pueda soportar la tentación. Amén. Volviendo a ese pasaje que leímos inicialmente, cuando dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que las cosas se van dando mediante un proceso. Porque cada uno es atraído de su propia concupiscencia, puede llegar a ser seducido. Dice que después que la concupiscencia ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, entonces viene la muerte. Bendito el nombre del Señor. Veamos lo que dice la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, primera carta a los Corintios, según el verso 13, dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero viene Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Una cosa es ser tentado, otra cosa es caer en tentación. Ser tentado, nadie está exento de eso, porque somos seres humanos. Amén. Estamos vestidos de este cuerpo de carne. Amén. El problema está cuando se cae en la tentación. Pero aquí lo que está diciendo el apóstol es que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Mire que esto coincide con lo que el apóstol está explicando. El apóstol dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia propia. Y aquí dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero viene Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Alabanzas al nombre de Jesús. La Biblia dice que Jesucristo fue tentado. Hebreos capítulo 4, vamos a mirar ese verso. Carta a los Hebreos, capítulo 4, vamos a mirar según el versículo 15. Verso 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Bueno, ahora leíamos donde dice la palabra de que Dios no puede ser tentado. Amén.
el apóstol está presentando a Dios en su condición o en su esencia como Dios, es decir, en su condición de espíritu, porque Dios es espíritu. En esa condición Dios no puede ser tentado, pero cuando Dios se manifestó en carne y tomó un cuerpo, como la Biblia lo dice, estando en esa condición fue tentado. Amén. Porque Él se hizo hombre y fue un verdadero y perfecto hombre. Amén. No fue una imitación, Él fue un verdadero hombre. Sintió lo que sienten todos los seres humanos, con la diferencia de que Él no hizo pecado, ni se halló pecado en su boca, dice la palabra de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. La Biblia dice en el Santo Evangelio de Lucas, vamos a mirar Evangelio de Lucas, capítulo 4. Miremos lo que dice la palabra del Señor. El capítulo 4 del Santo Evangelio de Lucas dice: tentación de Jesús. Amén. Leamos los primeros versos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Gloria al Señor, gloria a Dios. Yo quiero que analicemos en este pasaje algunas cosas importantes, algunos detalles que nos ayudan para vencer la tentación. Amén. Porque caer en tentación es algo grave. Se pierde la corona de vida. Pero soportar la tentación, por eso el apóstol dice: bienaventurado, está diciendo dichoso, feliz, afortunado el varón que soporta la tentación, es decir, soportarla, resistir la tentación en el nombre de Jesús para no caer en ella. Porque el que se deja llevar por la tentación, es decir, por las concupiscencias de la carne, y comienza a darle gusto, a dejarse llevar, pues eso lo va a llevar al fracaso, porque va a caer en la tentación. Bendito el nombre del Señor. Bueno, aquí la palabra de Dios nos está presentando la tentación de Jesús. Vino, dice la Biblia, que vino el diablo. El verso 2 dice: por 40 días, y era tentado por el diablo. ¿Qué es lo que hace el diablo? Solamente presentar una oferta o una propuesta. Porque ¿en qué radicó la tentación de Jesús? En que tuvo hambre. Como hombre sintió hambre, porque tenía 40 días de estar en el desierto en ayuno y en oración. Dice que después de esto tuvo hambre. ¿Sí? El hambre es un deseo del cuerpo, y el diablo quiso aprovechar
esa oportunidad para tentarlo, pero Jesús lo resistió y le dijo: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Otro evangelista dice: de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria al Señor. Miren que las tres propuestas que le hace el diablo, primero es: di que estas piedras se conviertan en pan. Luego le muestra todos los reinos del mundo y le dice: todo esto te daré porque esto a mí me pertenece, pero yo te lo doy si postrado me adoras. El hombre quiere tener poder. Esa es una de las debilidades del ser humano. El ansiar tener mucho. Y el diablo pensó de que por ahí se le iría a meter a Jesús. Le mostró todo, los reinos del mundo, las riquezas, y le dijo: todo esto te lo doy. Bendito el nombre del Señor. Luego lo llevó al pináculo del templo y le dijo: tírate de aquí allá, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que te sostengan en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra. Fue un desafío, un reto. Si eres Dios o eres hijo de Dios, entonces haz esto. Jesús todo eso podía demostrarlo, que lo podía hacer, pero él no quiso ceder a las propuestas del diablo. Alabanzas al nombre de Jesús. Es como uno abusar de lo que Dios le ha dado a uno. La Biblia dice: en las manos tomarán serpientes en las manos, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Una cosa es que inconscientemente una persona tome algo mortífero. Yo he escuchado de hermanos que en algunas giras evangelísticas en tiempos pasados, lugares donde la gente era contraria al evangelio, y dijeron: vamos a darle veneno a esa gente para que se mueran y no vengan por aquí a molestar. Y algunos le echaron veneno en las bebidas o en las comidas, y ellos comieron, bebieron y nada les pasó, porque Dios estaba con ellos. Pero otra cosa es decir, como Dios dice: si bebieren cosa mortífera no les hará daño, entonces me voy a tomar esto, porque a mí no me hace nada. Ensaya a ver cómo le va. Ya esa es otra cosa. Ya esa es otra cosa. ¿Sí? Entonces, algo similar fue lo que el diablo dijo al Señor: si eres hijo de Dios, tírate de acá. Él podía haberse tirado, pero él no quiso ceder a la propuesta del enemigo. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Miremos cómo Jesús venció. Y el Señor dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que como Cristo ha vencido, nosotros también venceremos. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Miremos tres cosas importantes que las encontramos aquí en la vida de Jesús y que Él venció. Primero, el verso primero dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Amén. Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo.
Amén. Eso nos indica, amables hermanos, que es necesario que nosotros también estemos llenos del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo en nuestra vida nos da poder, nos ayuda, nos habilita para vencer. Eso es lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, de ahí la necesidad y la importancia de que cada uno procuremos en ser llenos del poder del Espíritu Santo. Recordemos que esa es una promesa que el Señor nos la dio. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque es que con el poder del Espíritu Santo se contrarresta las pasiones, los deseos, la concupiscencia, de tal manera que el creyente no es dominado por la concupiscencia y esos deseos de la carne, sino que hay una fuerza interior, el poder del Espíritu Santo, que lo ayuda a vivir cristianamente y a tener dominio propio sobre cualquier deseo que se despierte. El cristiano tiene esa facultad de vencer por el poder del Espíritu Santo. Lo declara la palabra en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 8. Vamos a mirar un verso más. El versículo 13, capítulo 8 de la carta a los Romanos dice: porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y cuando hablamos de las obras de la carne o los deseos de la carne, no solamente tiene que ver con la parte de la sexualidad. Allá lo que leíamos en Gálatas hace mención de una cantidad de cosas que son obras de la carne y que es lo que la carne quiere. Pero si vivimos por el Espíritu Santo, hermanos, todo aquello queda inactivo. Gloria a Dios. Y somos triunfantes en el nombre de Jesús. Ser llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué más hizo el Señor Jesucristo? Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿verdad? Es lo que dice la palabra de Dios. Dice que estuvo en el desierto por 40 días. Era tentado, pero dice, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Así que el Señor estuvo en el desierto, no estuvo de paseo, de turismo, no estaba por allá recreándose. Él estaba en algo especial. Estuvo ayunando y orando.
porque es que el ayuno está ligado a la oración. El ayuno es un tiempo que uno dedica solamente para ocuparse en las cosas de Dios, para estar orando. Por eso, cuando uno va a ayunar, es bueno que esté en un lugar preferible, el templo, o también en la casa se puede ayunar, pero que uno esté allí en un lugar solamente en meditación, orando y buscando la presencia de Dios. Porque si yo digo voy a ayunar y me pongo a hacer otro trabajo, por ejemplo la hermana ayunando allá en la casa, pero lavando, cocinando, barriendo, trapeando, no es lo mejor. No se debiera hacer así. Es mejor sacar ese tiempo solamente para ocuparnos en las cosas de Dios. Amén. Hermanos, el ayuno no es algo que ha pasado de moda. El ayuno es una práctica cristiana, es algo que el Señor nos lo manda a través de su palabra y que debemos de hacerlo y que la iglesia deberá de hacerlo, el cristiano deberá de hacerlo, entre tanto estemos aquí en esta tierra. Cuando el Señor nos lleve, allá ya no vamos a ayunar. En el reino de los cielos no habrá necesidad de ayunar, allá solamente estaremos adorando al Señor, pero aquí sí necesitamos ayunar. Amén. Porque el ayuno y la oración nos fortalecen espiritualmente. El ayuno no es para, como algunos dicen, quebrantar esta carne. No es para quebrantar la carne. Es para fortalecernos espiritualmente, para fortalecer el espíritu. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Para fortalecer el espíritu, porque a través del ayuno y la oración podemos entrar en comunión con Dios. Amén. Es allí donde podemos hablar con Dios, donde estamos a solas con Dios. Amén. Tratamos de dejar a un lado por allá tantas preocupaciones, tantas cosas, y sacamos un tiempo para Dios. Tiempo que es relativo. Puede ser el mediodía, puede ser el día entero. Algunos lo hacen 2 o 3 días. Jesús lo hizo 40 días. No quiere decir de que nosotros también tenemos que hacer uno así de 40 días, pero sí debemos de ayunar. Alabanzas al nombre de Jesús. El ayuno lo encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, y que fue algo que siempre los hombres de Dios acudieron al ayuno en un momento de crisis, en un momento difícil. Bueno, tiempo nos faltaría para hablar detalladamente sobre cada uno o más bien, sobre aquellos pasajes que nos hablan del ayuno. Moisés ayunó y estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. La reina Esther convocó a 3 días de ayuno cuando el pueblo judío estaba bajo la amenaza de muerte por el rey Asuero, y así sucesivamente muchos profetas y hombres de Dios en el pasado acudieron al ayuno como un medio para encontrar la solución a dificultades muy grandes. Ya por último, podemos ver que Jesús enfrentó la tentación con la palabra. Amén. Él hizo uso de la palabra. Mire, primero dice la palabra que Jesús lleno del Espíritu Santo. Segundo, vemos a Jesús orando y ayunando en el desierto. Pero cuando llega el momento de la tentación, Él hizo uso
de la palabra de Dios. Cuando el diablo le dice, di que esta piedra se convierta en pan, Jesús dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y él estaba citando las Escrituras. Si uno busca las referencias, esos textos lo mandan a uno al Antiguo Testamento, donde textualmente estaba así escrito. Gloria a Dios, gloria al Señor. Y todas esas tres propuestas del diablo para tentar a Jesús lo enfrentó con la palabra. Alabanzas al nombre de Jesús. Lo que indica, hermanos, que nosotros debemos de hacer uso de la palabra de Dios. No solamente citarla, porque hay muchos que saben Biblia, pero no la obedecen. Ahora lo importante es obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios en nuestra vida, es decir, cuando la ponemos por obra, cuando la vivimos, cuando la obedecemos, la palabra, hermanos, nos inmuniza contra los ataques del enemigo. Hay un pasaje que lo he citado mucho y en esta mañana una vez más quiero invitarles para que lo miremos, y es Mateo capítulo 7 versículo 24, cuando Jesús dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Gloria al Señor. Pero Jesús dijo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, es decir, las pone por obra, las guarda en su corazón, las obedece, las vive, cualquiera que mi palabra la guarda, dice el Señor. Lo comparo a un hombre que edificó la casa sobre la roca, que aunque vino la lluvia, corrieron ríos, soplaron vientos, dieron contra esa casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Gloria al Señor. Déjenme decirles, apreciados hermanos, que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, somos fieles a la palabra del Señor, la ponemos por obra, la guardamos en nuestro corazón, la practicamos, hermanos, de esa manera estamos seguros contra cualquier ataque del enemigo y también en cualquier momento de tentación que pueda surgir. Usted es victorioso porque tiene la palabra de Dios en su vida. Alabanzas al nombre de Jesús. Podrá venir la dificultad que sea, la tentación más fuerte que sea, pero Dios lo guarda. José era un hombre que obedecía la palabra de Dios. José, el hijo de Jacob. Ustedes saben la tentación que le vino y cómo el enemigo quiso atacarlo. Pero ¿qué dijo José? ¿Cómo haría yo este mal tan grande, pecando contra mi Dios? Amén. Una mujer que quería seducirlo, la mujer de Potifar. Pero José, él dijo, yo soy un hombre de Dios. Él era un varón, porque él se casó en Egipto. Sí, se casó, tuvo hijos, pero es que el que es cristiano es cristiano. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Amén. El cristiano guarda la palabra de Dios y le es fiel a Dier en cualquier circunstancia.
Yo quiero invitarle, vamos a orar en este momento. Es posible que alguien diga: he estado siendo víctima de estas concupiscencias de la carne. No voy a ser capaz de aguantar, de soportar. Pero yo le invito en esta mañana. Aquí está el que es poderoso para ayudarnos, para darnos la victoria. Amén. Como dijo el apóstol Pablo, que no tenemos un sumo sacerdote que sea débil, sino uno que es poderoso, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él está de nuestro lado y quiere ayudarnos. Alabanzas al nombre de Jesús. Alguien dirá: una de las cosas difíciles para mí es que otro me trate mal. Y ahí es donde yo como que no soy capaz de soportar, de contenerme. Aquí está el que nos ayuda a vencer en todos esos momentos difíciles. Cualquiera que sea la dificultad, aquí está el que nos da la victoria. Yo quiero, hermanos, invitarles para que oremos.